Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy fuerte, sobre una pareja que parecía tener un futuro prometedor y todo en su vida iba encarrilado hasta que uno de ellos descubrió la vida secreta de su pareja. Antes de comenzar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, y también si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora empecemos con el caso de Mark y Lori Hacking. Mark Hacking nació el 24 de abril de 1978 en Utah y creció en las afueras de Salt Lake City en un lugar llamado Orem. Sus padres eran Doug y Janet Hacking y tenía 6 hermanos. 3 chicos llamados Lance, Scott y Chad y 3 hermanas llamadas Sarah, Julie y Tiffany. En la comunidad esta familia era muy respetada. Doug, el padre de Mark, era pediatra, vivían en una casa súper bonita y eran una familia muy acomodada económicamente. Básicamente eran una familia normal y ante los demás casi perfecta, porque los hijos tenían muy buena educación, conseguían muchos logros, todos eran muy exitosos en todo lo que hacían a nivel académico, de deportes. La familia era mormona y miembros de la iglesia mormona a la cual asistían con regularidad, y la religión para esta familia era muy importante, era como lo primero. Como he dicho, la familia ante los demás era perfecta y para ellos, para esta familia, sobre todo para los padres, era muy importante que mantuvieran esta imagen ante los demás, de esta imagen de perfección, de hijos perfectos, padres perfectos. Y Mark, supongo que al igual que sus hermanos, aunque en este caso nos centramos en Mark, sentía mucha presión por parte de su familia, presión para tener éxito en todas las áreas de su vida, presión para ser perfecto, porque esta familia estaba como tan centrada en su imagen ante los demás que presionaban a sus hijos con que todos debían ser súper exitosos en todo. Mark fue descrito como un niño muy activo, con mucha energía, siempre estaba paseando por las montañas de Utah o practicando deportes, y lo describieron también como un chico que le encantaba, le apasionaba hacer reír a los demás. Pero no es que le gustara hacer reír a los demás porque le gustaba ver bien a la gente, sino porque le gustaba mucho llamar la atención, ser el centro de atención. En la escuela lo describieron como el típico chico que todo el rato está haciendo el tonto, el payaso, haciendo bromas y todos se ríen, pero realmente lo que quería este chico era llamar la atención. Le encantaba cuando todo el mundo le prestaba atención y lo miraban a él. Incluso fingía situaciones para llamar la atención todo el tiempo. Se ponía zapatos que le iban muy grandes para jugar a fútbol, para que los zapatos salieran volando y todos le miraran y se rieran. A veces se ponía barro en la cara y le decía a los demás "me he caído", como que siempre quería llamar la atención. El problema comenzó en el instituto. Mark quería llamar la atención cada vez más y tenía que ingeniárselas para todavía llamar más la atención. Y digo que en el instituto esto se convirtió en un problema porque llamar la atención se convirtió en su forma de vida, o sea, en su principal meta en la vida. Hasta el momento había mentido en cosas pequeñas o hacía tonterías, pero las cosas se empezaron a poner muy serias entrando en la adolescencia, porque ya se notaba un poco que Mark mentía en tonterías. ¿Sabéis las personas que mienten en cosas innecesarias, que te preguntas ¿por qué mientes en esto? Pues así era Mark. Durante esa época de la adolescencia, Mark conoció a una chica llamada Lori Suárez y vamos a hablar sobre Lori, ya que es alguien importante en este caso. Lori nació el 31 de diciembre de 1976 y fue adoptada a los pocos meses de vida. Sus padres se llamaban Talma y Araldo y también eran mormones. Tenía un hermano mayor llamado Paul, quien también había sido adoptado. Los adoptaron al mismo tiempo. Vivieron en California hasta que Lori tuvo 10 años, que fue cuando sus padres se divorciaron, y Lori junto a su madre se mudaron a Orem, Utah. El padre de Lori y su hermano Paul se quedaron en California. Lori fue descrita como una chica muy popular, muy extrovertida, inteligente, tenía mucha confianza y seguridad en sí misma, era súper cercana a su madre, estaban muy unidas, lo hacían todo juntas y básicamente eran inseparables. En el instituto Lori era muy popular, de hecho se convirtió en la
presidenta de la clase, practicaba muchos deportes y a sus 15 años fue cuando conoció a Mark Hacking y enseguida se llevaron bien. Ellos no se conocieron en el instituto, sino en un campamento donde cada uno fue con sus amigos. Una noche estaban en el campamento todos sentados alrededor de una fogata, Mark y sus amigos, y Mark, para llamar la atención como siempre, decidió poner su mano en el fuego para girar una rama en lugar de coger un palo o algo para girar la rama, y entonces al meter la mano en el fuego sufrió quemaduras graves. Lori lo vio desde lejos, desde donde estaba con sus amigos, y fue corriendo hacia Mark para tratar de ayudarlo, y así es como se conocieron. A partir de ahí se volvieron muy cercanos y luego ya eran inseparables y comenzaron una relación. A la madre de Lori le encantaba Mark y todo parecía ir genial. Cuando Mark se graduó con 19 años fue a su primera misión para la iglesia mormona. No conozco, o sea, no soy experta en el tema de esto, pero por lo que he leído, una misión es pasar 2 años en algún lugar intentando convertir a otras personas al mormonismo, yendo de puerta en puerta o pararse en un lugar público concurrido e ir parando a personas y explicarles sobre el mormonismo. Algo que parece que también sucede en estas misiones es que a los misioneros no se les permite contactar muy a menudo con su familia, a no ser que sea Navidad, el Día de la Madre o algún día así importante. Sí que se les permite, creo, enviar correos electrónicos, pero me parece que llamar es como bastante limitado. Si alguien sabe un poco más sobre el tema de cómo funcionan estas misiones de la iglesia mormona, puede dejarlo en comentarios para que leamos todos un poco más de información. Entonces Mark, para su misión, fue enviado a Winnipeg, en Canadá. Él destacaba como misionero, era muy bueno en ello, obviamente porque era experto en llamar la atención, tenía como este don, y la gente se paraba a escuchar lo que tenía que decir, caía bien a todo el mundo. Sin embargo, Mark hizo algo mal, y es que no siguió todas las reglas que tenía que seguir. En una misión no se puede hacer mucho más que leer sobre la religión, no pueden durante las misiones beber, quedar con chicas, con el sexo opuesto, una sola persona con otra persona del sexo opuesto, escuchar música, solo pueden escuchar música clásica o relacionada con la iglesia, tampoco se puede ver la televisión, me parece. Y Mark durante las noches se escabullía, se iba a bares, se iba de fiesta, donde bebía, hablaba con chicas. Mark describió esa época como una época en la que sintió mucha libertad, porque a pesar de que tenía reglas estrictas, que no las siguió, no eran reglas estrictas como las que había en su casa. Y cabe destacar que él se saltó prácticamente todas estas reglas, menos la de llamar a su familia. Esa sí que la respetó, no contactó mucho con su familia. A quien no respetó tampoco fue a su novia Lori, con quien todavía tenía una relación, porque durante la misión Mark tuvo relaciones sexuales con muchas otras chicas, pero no solo eso, sino que con estas chicas que tenía relaciones eran las chicas a las que él estaba introduciendo a la iglesia mormona, pero Lori no sabía nada de esto. Finalmente atraparon a Mark, saltándose todas las reglas, y lo enviaron de inmediato a su casa en Utah. Se dice que si alguien es enviado a su casa de una misión mormona, es decir, que si lo echan, es una gran vergüenza para la familia del expulsado. Y como he dicho al principio, la familia de Mark se tomaba la religión muy en serio, para ellos era muy importante. Lo que pasa es que para ese entonces Mark no solo era experto en llamar la atención, sino que ya era un mentiroso increíble, compulsivo, y parecía un mentiroso nato porque siempre le creían. Así que al ser enviado a casa desde la misión, Mark le dijo a sus padres que fue un error, que no tenía ni idea de por qué lo enviaron a casa si él lo hizo todo bien, que estaba seguro de que fue un malentendido y que no tuvo nada que ver con su comportamiento y él no se saltó ninguna regla ni hizo nada mal. Y su familia se lo creyó. Lori, por otro lado, sospechaba que Mark la había engañado, pero él le dijo que no y ella decidió confiar en él. Mark y Lori siguieron con sus estudios en la Universidad de Utah y poco antes de graduarse se casaron en un templo mormón. Luego se graduaron, Lori se graduó con honores en la carrera de negocios y enseguida consiguió un buen puesto de trabajo, y Mark estaba estudiando para ser médico, por lo que no se graduó el mismo año que Lori, todavía le faltaban algunos años, porque después de esos años ingresaría en la escuela de medicina. Mientras estudiaba, consiguió un trabajo a tiempo parcial en un hospital local. Así que hasta ese momento todo iba bien. Lori sí que se dio cuenta de que Mark era un poco mentiroso, que decía pequeñas mentiras casi a menudo en cosas tontas.
pero no le dio importancia porque no lo vio tan grave. No mentía sobre tener una enfermedad o algo así, sino que mentía en tonterías y ella no lo vio como una señal de alerta. Avanzamos unos años hasta 2004, cuando llevaban más o menos 5 años casados. Lori seguía en su puesto de trabajo y Mark se graduó justo ese año de la universidad con un título pre-medicina y en ese entonces le tocaba entrar en la escuela de medicina. Él tenía 28 años en ese momento. Prestar atención al caso porque muchas cosas en realidad no eran lo que parecían y lo veremos pronto. Después de que Mark se graduara, le dijo a su familia, amigos y a Lori que había conseguido ingresar en la escuela de medicina en Carolina del Norte y que iba a estudiar oncología. Lori estaba súper emocionada por Mark, ya que él había soñado durante mucho tiempo en poder ingresar a la escuela de medicina. A la vez, esto representaría un cambio porque Lori tendría que dejar su trabajo, ya que se iban a trasladar a Carolina del Norte, pero ella estaba totalmente dispuesta a dejar su trabajo, a hacer este sacrificio de cambiar de vida con tal de ir a la ciudad donde su marido estudiaría su sueño, la carrera de sus sueños, y por la que tanto tiempo se había estado esforzando. Lori y Mark dieron una gran fiesta de despedida con todos sus amigos, familiares, y durante esos días, antes de mudarse, todavía faltaba un poco para que se mudaran, Lori se enteró de que estaba embarazada y se alegraron muchísimo, por lo que todo parecía ir muy bien. Se mudarían a una nueva ciudad donde empezarían una nueva vida, tenían un buen matrimonio, iban a tener un hijo, él iba a empezar a estudiar medicina, ella buscaría un nuevo trabajo, tendrían una nueva casa, todo perfecto. Pero entonces sucedió lo siguiente. El día 16 de julio de 2004, Lori estaba preparando cosas porque pronto iban a mudarse, estaba haciendo recados para la mudanza y decidió llamar a la Universidad de Carolina del Norte para hablar con ellos, en la que iba a ingresar su marido Mark, para informarse sobre si podían obtener alguna ayuda financiera para pagar los estudios de Mark. Desde la universidad le dijeron a Lori que no sabían de qué estaba hablando, ya que no había ningún Mark Hacking que fuera a estudiar allí. Ella supongo que dijo que debe haber algún error, mi marido ha aplicado para ir a esta universidad, pero le dijeron ningún Mark Hacking ha solicitado plaza en esta universidad. Lori quedó completamente en shock, imaginar cómo se le cayó el mundo encima. Iban a empezar una nueva vida, estaba embarazada, ella dejó su trabajo para empezar esta nueva vida con él, para cumplir su sueño, y resulta que todo era mentira. Mark no iba a entrar en esa universidad. Entonces, ¿por qué quería mudarse a Carolina del Norte? ¿Por qué mintió sobre algo así? Inmediatamente Lori fue a confrontar a Mark, le dijo, ¿qué está pasando? Esta universidad ni siquiera sabe quién eres. ¿Qué está pasando? Mark, que era un mentiroso compulsivo y sabía salirse de todas, comenzó a decirle que se calmara, que tenía que ser un error técnico, que claro que postuló para esa universidad, que claro que tenía plaza en esa universidad. Sin embargo, Lori ya sabía que su marido era propenso a decir mentiras y no le creyó. Al no creerle, empezó a investigar un poco más para entender por qué él había mentido en esto. Así que Lori descubrió que Mark tampoco ni siquiera se había graduado de la universidad premedicina. No obtuvo nunca su título. Según él, terminó la carrera en 2004, pero Lori descubrió que él abandonó la universidad en el año 2002. Durante 2 años, Mark estuvo mintiendo a todos y fingiendo que estaba estudiando en la universidad y que iba a ser un gran médico. Lori descubrió que durante esos 2 años que Mark fingió estar estudiando en la universidad, en realidad se levantaba, preparaba sus cosas para ir a la universidad, se iba hasta el campus esperando a que llegara la hora en la que Lori se iba al trabajo, y entonces él se iba para casa y jugaba a videojuegos. Cuando Lori llegaba a casa del trabajo, Mark fingía que estaba haciendo trabajos para la universidad, incluso a veces almorzaban juntos en el campus. Mark le hablaba a todos sobre lo estresado que estaba y lo buen estudiante que era y lo trabajador que era por estar estudiando esta carrera tan complicada, porque quería ser médico y lo conseguiría. Le hablaba a la madre de Lori sobre sus estudios, sobre sus deberes para la universidad y sobre la graduación de la universidad. Mark, el día de la ceremonia, se puso muy enfermo y no pudo ir. Así que ni él pudo ir, ni su familia pudo ir a ver cómo se graduaba, porque claro, estaba muy enfermo. Pero se sabe que Mark tomó algo que le provocó vómitos a propósito para que los demás creyeran su mentira.
Un dato relevante también es que mientras él estudiaba su título premedicina, iba a supuestas entrevistas a otras ciudades, entrevistas para entrar en alguna escuela de medicina, y fue así como encontró la Universidad de Medicina de Carolina del Norte, por eso se iban a mudar allí. Entonces fue a varias ciudades a hacer estas entrevistas, Fue a Nueva York, a Carolina del Norte, a Wisconsin, a Washington, a muchos lugares más. Y por supuesto era mentira, no iba a ninguna entrevista, pero sí que iba a estos viajes. Estos viajes los financiaba Lori, que era quien trabajaba para mantenerlos a los dos, porque claro, su marido estaba estudiando tantísimo y ella trabajaba para pagar los gastos de los dos y para cubrir los gastos de Mark, sus viajes, para entrevistas, su universidad. Lori no solo pagaba todo para el futuro de Mark, sino que estuvo dispuesta a dejar su trabajo, su súper buen puesto de trabajo, porque consiguió un muy buen trabajo, dejar a su familia atrás, a sus amigos, para mudarse a Carolina del Norte por Mark. Todo lo hizo por él, le apoyó muchísimo en todo, financieramente y emocionalmente. Ese mismo día que Lori se enteró de la gran mentira de Mark, tuvieron una gran discusión. Lori estaba completamente furiosa, no entendía nada. Le dijo a Mark que si no cambiaba iba a pedirle el divorcio. Lori quería continuar con Mark, pero necesitaba que cambiara, que sentara cabeza y que reconociera que lo que había hecho estaba muy mal. Por la noche antes de acostarse a dormir, Lori le escribió una carta a Mark, se la dejó en una mesa y ella se fue a dormir. Mark leyó la carta que decía lo siguiente: quiero envejecer contigo, pero no puedo hacerlo en estas condiciones. No puedo imaginar la vida contigo si las cosas no cambian. Odio volver a casa del trabajo porque duele estar en nuestro apartamento. Mark, al leer la nota, en lugar de pensar, he metido la pata, debo cambiar, mi mujer me quiere dar una oportunidad a pesar de todo, he mentido mientras ella me estaba apoyando en todo, pues no. Mark se llenó de rabia y pensó: ¿cómo te atreves a cuestionarme? ¿Cómo se atreve mi mujer a decirme lo que tengo que hacer? Mark no podía permitir que su familia, quienes tanto le habían presionado para ser perfecto, exitoso en la vida, se enteraran de que abandonó la universidad en 2002 y que de 2002 a 2004 estuvo mintiéndole a todos sobre cuánto se esforzaba y sobre que entraría en la escuela de medicina. No podía permitir que todo el mundo se enterara de estas mentiras y Lori, quien conocía su secreto, se convirtió en una amenaza. El día 19 de julio, avanzamos unos días, sobre las 10 a.m., Mark llamó a la policía y reportó a su mujer Lori como desaparecida. En ese momento la familia de Mark, los amigos, etc. no sabían nada, seguían pensando que Mark era quien decía ser, que hacía todo lo que decía hacer, que iría a Carolina del Norte, su mujer estaba embarazada, iba a estudiar medicina él. Nadie sabía que era un mentiroso compulsivo y que había mentido sobre su vida. Solo Lori conocía su secreto. Entonces para los demás Mark era un hombre inocente, encantador, por lo que nadie sospechó de él en ese punto. Mark informó a la policía de que Lori había ido al parque Memory Grave esa mañana, dijo que fue allí para hacer footing, lo que no era extraño porque Lori solía ir a ese parque con frecuencia a hacer ejercicio. Sin embargo, según Mark, esa mañana ella no regresó del parque. Aparte de llamar a la policía, también llamó a la madre de Lori, a personas de su entorno, a sus amigos, excompañeros de trabajo, para preguntarles si sabían algo sobre ella, si habían hablado con ella o estaban con ella, pero nadie había visto a Lori. El coche de Lori fue encontrado en un estacionamiento cerca de este parque y en ese momento iniciaron la investigación para encontrarla. Primero le preguntaron a Mark si podían entrar en su casa para buscar algo, cualquier pista, y él dijo que claro que podían entrar. Inmediatamente los detectives vieron algunas cosas en la casa que para ellos no encajaban. Primero se dieron cuenta de que el bolso de Lori estaba en casa y ellos pensaron que era extraño que una mujer saliera de casa sin su bolso. Luego vieron que el anillo de compromiso de Lori también estaba en casa. Y por último encontraron en casa las llaves de su coche, el cual estaba en un estacionamiento, por lo que ¿qué hacían las llaves de su coche en casa si su coche estaba cerca del parque? Que en la casa estuviera el bolso y su anillo de bodas no tiene por qué ser extraño, y más teniendo en cuenta que ella salió a hacer ejercicio. ¿Para qué llevarse el bolso y el anillo? Pero que las llaves de su coche estuvieran en casa sí que era muy extraño. Entonces fueron a registrar el coche y encontraron que el asiento del conductor estaba muy hacia atrás, no coincidía con la altura de Lori, por lo que parecía que ella no condujo en su coche.
Parecía que alguien muy alto había conducido el coche y, por ejemplo, Mark era muy alto. Por último, en la casa encontraron la carta que Lori le había escrito a Mark. La leyeron y analizaron y vieron que Lori había amenazado a Mark con divorciarse si no cambiaba. En ese punto pensaron, bueno, hubo una discusión reciente en este matrimonio, por lo que eso les daba indicios de que debían empezar a sospechar del marido de Mark. Tras encontrar esta carta y sospechar sobre Mark, empezaron a registrar más a fondo el apartamento, pero con otro enfoque, ya buscando evidencias que pudieran incriminar a Mark, que pudieran descubrir si él tenía algo que ver. Notaron, por ejemplo, que la casa estaba muy limpia, demasiado limpia, y enseguida se dieron cuenta de que el colchón de la cama era completamente nuevo y las sábanas también eran nuevas. Luego registraron el coche de Mark y encontraron el recibo del colchón nuevo. En el recibo estaba la marca del tiempo que indicaba que el colchón fue comprado a las 10:23 de la mañana, 16 minutos después de que Mark reportara a su mujer como desaparecida. Entonces la policía estaba como, vale, reportas a tu mujer como desaparecida y minutos después se te ocurre que es el momento adecuado para ir a comprar un colchón nuevo, sábanas nuevas, irte a tu casa, colocar el colchón nuevo, hacer la cama con las sábanas nuevas, mientras tu mujer acaba de desaparecer y has llamado a la policía, lo que significa que el tema es serio, bastante sospechoso. La policía tenía claro en ese punto que Mark estaba involucrado en lo que fuera que le hubiera pasado a Lori, pero no tenían evidencias físicas. Continuaron registrando y finalmente encontraron pruebas. En la mesita de noche del dormitorio había un cuchillo de caza lleno de sangre que parecía bastante reciente. Mark dijo que recientemente había estado cazando, sin embargo, era como cómo iba a poner el cuchillo con el que acababa de cazar en un cajón de la mesita de noche lleno de sangre. A la vez, los medios rápidamente se enteraron de todo el caso, así como toda la comunidad. Era una comunidad pequeña y todos centraron su atención en él y en el caso en el que pobre marido, su mujer ha desaparecido. Y Mark se mostró como que estaba disfrutando mucho de tanta atención por parte de todos. Como sabemos en este caso, le encantaba llamar la atención. Toda la comunidad estaba pendiente de él, de su mujer desaparecida. Incluso Mark salió por los medios y comenzó a llorar contando que su mujer había desaparecido, diciendo que iban a iniciar una búsqueda a pie, que se uniera todo el mundo que pudiera para encontrar a su mujer. A todo esto la policía seguía registrando la casa de Mark. Todo esto sucedió durante el mismo día. Y es entonces cuando encuentran sangre de Lori en el dormitorio. También confirmaron que la sangre del cuchillo de caza era suya. Encontraron sangre en el coche de Mark y finalmente encontraron el colchón original, el que tenían antes de que Mark lo cambiara por el nuevo que compró esa mañana. Lo encontraron en un contenedor de basura cerca de su casa. Lo que pasa es que el colchón tenía un hueco rectangular. Es decir, que quien lo tiró, Mark, recortó el colchón, seguramente con el cuchillo de caza, para deshacerse de una parte del colchón, seguramente manchada de sangre. Mark se dio cuenta de que la policía estaba recolectando todas estas evidencias y de que las sospechas apuntaban a él. Y a él se le ocurrió lo siguiente, dijo: van a detenerme pronto, van a arrestarme, le están descubriendo lo que ha pasado, voy a fingir locura. El día siguiente de la desaparición de Lori, la policía recibió una llamada porque delante de un motel había un hombre corriendo desnudo y este hombre era Mark. La policía llegó y sí, efectivamente Mark estaba corriendo desnudo de arriba abajo, fingiendo locura, pero llevaba los zapatos puestos. Y la policía, que está muy expuesta a este tipo de situaciones, las ven de manera muy frecuente, pensaron: este hombre no está mal, está fingiendo, porque si estuviera mal, no podría pensar en ponerse zapatos para proteger sus pies. Todavía no lo arrestaron en ese momento, lo enviaron por el protocolo a un hospital psiquiátrico mientras trataban de reunir más evidencias. La policía seguía investigando todo sobre Mark, su vida, sus antecedentes, y es cuando descubrieron el secreto que sabía Lori, que toda su vida había sido una farsa desde los últimos 2 años. Hicieron pública esta información, que Mark nunca acabó la universidad, que no iba a ir a la escuela de medicina, que en lugar de ir a clase jugaba videojuegos en su casa, y todo el mundo quedó en shock. Igual que Lori cuando lo descubrió. O sea, para todo el mundo pensar que Mark era un hombre perfecto, súper trabajador, se esforzaba muchísimo, y para todos descubrir que un hombre
tan exitoso, que daba la sensación de ser tan exitoso, tan trabajador, soñaba con ser médico, en realidad estuvo fingiendo y jugando en su casa a videojuegos, todo el mundo quedó completamente en shock, como Lori cuando lo descubrió. La familia y amigos de Mark en ese punto comenzaron a sospechar de él después de enterarse de todo esto. Y en ese punto, 2 de los hermanos de Mark fueron a visitarlo al hospital psiquiátrico donde él se encontraba. Le dijeron que necesitaban saber la verdad sobre qué pasó con Lori. Y entonces Mark parece que se rindió y sorprendentemente decidió decir la verdad. Le confesó todo a sus hermanos. Explicó que la tarde del 18 de julio, después de leer la carta de Lori, enfureció. Cogió su rifle, entró al dormitorio donde Lori estaba durmiendo, apuntó a su cabeza y disparó. Dijo que asesinó a Lori para esconder su secreto, su falsa vida y para proteger su ego. Dijo que arrojó su cuerpo en un contenedor de basura local. No olvidemos de que Lori estaba embarazada. Sus 2 hermanos inmediatamente reportaron toda esta confesión a la policía y ahí es cuando arrestaron a Mark Hacking. La policía fue a buscar el cuerpo de Lori, el cual ya había sido trasladado a un vertedero, el cual estaba llenísimo de toneladas y toneladas de basura, por lo que con mucho esfuerzo finalmente encontraron el cuerpo el 1 de octubre de 2004, o sea, mirar cuántos meses pasaron por la cantidad de basura en ese vertedero. El 15 de abril de 2005, Mark llegó a un acuerdo con la fiscalía y fue sentenciado de 6 años a cadena perpetua. Significa que lo mínimo que tenía que pasar en prisión era 6 años. Una sentencia completamente ridícula, pensar en que quizá en 6 años podía ser libre. Pero era la sentencia máxima en Utah en ese momento. A día de hoy la máxima sentencia en Utah es de 15 años a cadena perpetua, ha cambiado. Y además dijeron que Mark estaría mínimo 30 años en prisión. Hasta el año 2035 no podrá ser elegible para la libertad condicional. Por lo que de momento sigue en prisión. Y esto es todo sobre el caso de hoy. Es un caso demasiado fuerte porque este hombre decidió terminar con la vida de su mujer para que ella no pudiera sacar a la luz sus mentiras. Simplemente él podría haber aceptado que mintió, que sentía mucha presión y por eso mintió, pero que no era lo que quería estudiar, pero prefirió callar a su mujer y a su hijo, ya que ella estaba embarazada, en lugar de aceptar que había inventado su vida en los últimos 2 años. Dejadme en comentarios qué opináis sobre este caso. A mí me parece un caso demasiado fuerte e impactante. El narcisismo y el ego de este hombre que confesó a sus hermanos que asesinó a Lori para que no saliera a la luz su secreto y proteger su propio ego. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis, pasaros por mis redes sociales. Si os ha parecido interesante e informativo este caso, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!